En 2 de Timoteo, capítulo 3, encontramos una advertencia que el Espíritu Santo da de algo que va a suceder en estos tiempos en los que estamos viviendo. Habla de una condición que se va a dar y nos da una lista de distintas situaciones y características. Al final de ello, vamos a ver que menciona que estas personas están, muchos de ellos, dentro de las iglesias, porque tienen una apariencia de piedad. Buscan de alguna manera aparentar ser personas religiosas, tal vez personas creyentes. Sin embargo, cuando uno ve más allá de la superficie, de la fachada, se da cuenta lo que realmente hay en el corazón. Dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nos dice que son tiempos peligrosos, porque esto que vamos a ver es muy fácil que vaya contagiándonos a nosotros. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. No estoy descubriendo a tu marido, esto es simplemente lo que viene en la Biblia. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí aclara que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Va a haber tiempos peligrosos y va a haber un aumento en las personas que, aunque pretenden de alguna manera estar bien delante de Dios y aún estar involucrados en una iglesia, hay esta maldad dentro de su corazón. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante esta tendencia? Y no solo dentro de la iglesia, pero obviamente por fuera aún más se están viendo este tipo de situación. Aún en personas en liderazgo que uno espera, en la política, en distintas ramas, empieza a salir a luz cosas que había en su vida, en su conducta, incorrectas, y nos puede sacudir porque uno no lo esperaba, tal vez de cierta persona o alguien en cierta posición. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Pues el Señor Jesús hizo una declaración sumamente poderosa en la cual yo quiero que de veras nos enfoquemos en este día. Se encuentra en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, en el versículo 6, Jesús declaró: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, bendecidos, afortunados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, de rectitud, de lo correcto, porque ellos serán saciados, serán satisfechos, realizados. Llegará el momento de ver el cumplimiento de esa justicia que estamos anhelando. Hambre y sed de justicia. El detalle es que esto puede tomar tiempo. Serán saciados, pero no necesariamente de inmediato. De hecho, normalmente no es de inmediato. Puede empezar a pasar tiempo
Y es fácil que uno empiece a frustrarse. Y más si está viendo a otras personas a su alrededor que no viven en justicia y rectitud, que hacen lo injusto y peor, que parece que les va mejor que a uno. Esto es algo que comúnmente sucede y que de nuevo nos puede llevar a la frustración y al peligro. Por eso se llaman tiempos peligrosos, al peligro de abandonar nuestra hambre y sed de justicia y de ceder ante la tendencia de nuestra sociedad. Y más, si vemos que otro está prosperando, parece que se está saliendo con la suya, pues el enemigo viene y nos empieza a susurrar en el oído y a decir, pues entonces, ¿por qué no mejor sigue la corriente? Haz lo mismo. ¿Por qué tan aferrado si ves que los resultados no te favorecen? Hubo un hombre en la Biblia, José, que tuvo que enfrentar una de esas decisiones. Él había sido vendido como esclavo a Egipto cuando se le presenta la esposa de Potifar. Ella, como esposa de un oficial del faraón, sin duda era una mujer muy atractiva. Los oficiales de los reyes escogían las doncellas que ellos querían. Sin duda una mujer atractiva, y llega con José. José en un lugar lejos, sintiéndose abandonado, un joven normal, con hormonas y todo, y ahí viene la tentación. Y José le declara que él no podría hacer esto y pecar en contra de su Dios. José se pone firme en sus convicciones, tenía hambre y sed de justicia. ¿Y cuál fue su premio? Por vivir en rectitud, pues lo acusan falsamente de él haber querido violar a esta mujer y lo mandan a la prisión. A veces los resultados inmediatos de vivir en justicia y rectitud no son precisamente los más positivos que uno se imagina. Hay un precio que pagar por hacer las cosas bien en un mundo caído. Y José tuvo que pagar un alto precio. Tal vez tú ves a tu alrededor y ves a personas promiscuas, personas que no se mantienen en pureza sexual y parece que se salen con la suya, que no hay consecuencias. Espera, porque créeme que va a llegar el momento. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos hace una declaración fuerte en relación a esto. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque por un tiempo, temporalmente, parezca que los injustos prosperan, Dios no puede ser burlado. Va a llegar el momento. Así que en este día, si tú no has estado haciendo las cosas en rectitud, este es día de arrepentimiento, es día de oportunidad de cambiar tu camino, porque si piensas que vas a poder pasar sin consecuencias haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, escucha su palabra. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos cosecharemos. Pero el lado positivo de esto, 2 versículos después, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Tú que sí estás caminando en integridad, en rectitud, en justicia, Dios te dice, no te canses, no te desanimes, sigue sembrando el bien, lo correcto, lo justo, y Dios te va a recompensar en su tiempo, en su manera, pero créeme que llegará el momento de la cosecha. Llegó para José, él no perdió su confianza, esperó en Dios y llegó el momento que en un día pasó de la prisión al palacio, en un día de un esclavo al segundo al faraón en el imperio egipcio. En un día Dios puede transformar tu situación si tú sigues con hambre y sed de justicia. Tal vez ves a personas que hacen las cosas en una manera fraudulenta, con engaño, con tranzas, y parece que prosperan temporalmente, y uno se puede frustrar. Pero Jesús nos tiene una promesa, hablando en el contexto de la provisión de nuestras necesidades. En Mateo 6:33 tenemos esta cita tan conocida: mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Buscad a Dios y el hacer las cosas correctamente, en justicia y rectitud. Y todas estas cosas, la provisión de todo lo que necesitamos, os serán añadidas. Yo quiero animarte hoy, sigue buscando a Dios y su justicia, y Él se va a encargar de que lo demás sea añadido en su tiempo. Pero seamos personas con hambre y sed de justicia, que por encima de lo conveniente, de lo fácil, buscamos el reino de Dios y su justicia. Y Dios en su tiempo obrará. Otro hombre que enfrentó esto fue David. David fue un hombre con hambre y sed de justicia, un hombre apasionado para ver la gloria de Dios, pero también un hombre que se frustraba cuando veía a los injustos prosperar, y lo expresó en varios de los salmos. En el Salmo 94, por ejemplo, versículo 3, él dice: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo? Y uno puede sentirse así: ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 4 continúa: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? De repente puede parecer como que Dios no lo ve, no lo escucha, como que ignora la situación en la cual nos encontramos, en la cual nos rodea. Pero Dios no ignora. Todo lo contrario. Versículo 9 de este mismo Salmo 94 hace la pregunta: ¿el que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? ¿Acaso Dios, que hizo el oído, no escucha? ¿Que hizo la vista, no ve? Dios ve exactamente tu situación. Él ve lo que tú ves y mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Él en su tiempo va a obrar si seguiremos confiando en Él. Él no se ha olvidado de ti y de tu situación, pero está esperando que sigamos con hambre y sed de justicia en medio de una sociedad injusta. Continúa el pasaje: el que castiga a las naciones no reprenderá. Va a llegar el momento.
¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿Acaso? Oh, Dios ve, Dios escucha. Confiemos en Él, esperemos en Él. Versículo 13. Recibe esta palabra de parte de Dios para hacerle descansar en los días de aflicción. Habrá días de aflicción, pero Dios quiere hoy traer descanso al que está viviendo en ellos, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Durante este proceso, dice Dios, se está cavando un hoyo para el impío en lo cual él va a caer. Va a llegar el momento de la justicia. Va a llegar el momento de la cosecha. Descansa, descansa en medio de la aflicción. Confía en Dios. Versículo 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo. Dios no te ha abandonado ni te va a abandonar. Aun cuando uno lo puede sentir distante, Él está allí. Ni desamparará su heredad. Esa es su promesa. Sino que el juicio será vuelto a la justicia. Oh sí, Dios va a causar que se vuelva a establecer la justicia para aquellos que confían en Él, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Mi hermano, hambre y sed de justicia. Cuando tú ves a tu alrededor que otros están cayendo, están haciendo cosas indebidas y te quieres enfocar en eso, el enemigo quiere que por eso tú justifiques cosas indebidas en tu vida. Hambre y sed de justicia. Decide, yo seré diferente, yo seré como David, como José. Yo me pararé en medio de esta situación, de esta sociedad, y yo tendré hambre y sed de justicia. Yo seré diferente, esperaré en Dios, no en lo conveniente, no en lo fácil, en Dios. Y en su tiempo, Él va a traer su justicia a nuestras vidas. David vivió esto como pocos hombres, a pesar de ser apasionado por Dios, a pesar de guardar su corazón y no ir en contra de Saúl que lo atacaba. A pesar de ello, sufrió injusticias, vivió, se calcula 7 a 10 años huyendo de Saúl, viviendo en condiciones difíciles, complicadas. Al fin, después de años, se estableció ahí con él y sus hombres que lo habían seguido. Tuvieron ya familias y establecieron una pequeña población donde vivir, llamada Ziklag. Pero en 1 Samuel 30 vemos que aún aquello que al fin, lo poco que tenían, se viene abajo. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Después de aguantar todo ese tiempo y de ya más o menos ahí ir levantando este pueblo con sus familias, salen a batalla, y cuando regresan el pueblo ha sido quemado, todos sus seres queridos secuestrados,
todo robado, todo aparentemente perdido. Y ahorita vamos a ver que los hombres deciden apedrear a David, lo culpan a él, los valientes de David. Imagínate cómo se sentía David. Todo perdido, robado, saqueado. Los pocos que habían sido leales a él ahora están planeando apedrearlo. ¿Qué va a hacer en medio de ello? Vamos a ver versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y grábate esta última declaración. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David supo dónde estaba la fuente de fortaleza en medio de una crisis. David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando ya no podía hallar fortaleza ni en sus amigos más cercanos, cuando no podía hallar fortaleza en las circunstancias, cuando no sabía qué hacer, se fortaleció en Jehová su Dios. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Si nosotros nos meteremos con Dios, buscando su presencia, conociendo más de su palabra, Él nos va a fortalecer en medio de cualquier situación. Tenemos que aprender, no podemos depender de las circunstancias, no podemos depender de las otras personas, tenemos que aprender a depender de nuestro Dios y fortalecernos en Él. Él lo hará si nosotros lo buscamos. Se fortaleció en el Señor, se detuvo los planes de ellos y fueron a buscar a aquellos de Amalec que se habían llevado todo. Y vemos el final, versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, fíjense, no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David, todo. Sí, Dios permitió que el enemigo llegara y se llevara cosas, pero no permitió que nada fuera perdido, no permitió que mataran a nadie. Todo lo recuperó David. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Sí, llega el momento que el enemigo llega y Dios permite cosas que a veces no entendemos. Y puede haber dolor, puede haber pérdida temporal, pero Dios va a causar que todo sea recuperado por sus hijos. Él hará restitución de todo lo que el enemigo ha hecho en tu vida. Recíbelo para ti. Dios va a hacer que tú recuperes todo lo que el enemigo se ha querido llevar y tal vez temporalmente ha podido. Oh, pero Dios es un Dios de restitución, ¿sí? Todo lo recuperó David y todo lo recuperarás si confías en Dios y decides seguir caminando en justicia y rectitud. William Wilberforce fue un hombre que vivió en Inglaterra en el siglo XVIII. Él tuvo una conversión poderosa a Jesucristo que marcó su vida, y en él entró una pasión por acabar con el tráfico de esclavos que era tan común en ese tiempo. Así que en 1787 él entró al parlamento inglés y comenzó una lucha para establecer una nueva ley para frenar el tráfico de esclavos. Pronto después de eso empezó a sufrir problemas de salud, úlceras, colitis. Sin embargo, no dejaría de luchar por la justicia.
en 1891 presentó el Acta de Comercio de Esclavos para frenar esto, pero fue derrotado. 2 años después, en 1793, volvió a presentar el acta en el Parlamento de Inglaterra y otra vez fue derrotado. No se detendría. Tenía hambre y sed de justicia. Siguió con su campaña, juntando más evidencia, mostrando lo inhumano que era la esclavitud. Cada año lo presentaría y cada año era derrotado, año tras año, hasta 1807, 20 años después de que él había iniciado esta lucha, con lágrimas chorreando por sus mejillas, Wilberforce vio cuando se estableció el acta, fue aprobada y fue frenada el tráfico de esclavos en Inglaterra. Pero no era el fin. Esto había sido un avance muy importante, pero aún existía la esclavitud en algunos sectores y expresiones, por lo cual él siguió luchando, ya teniendo mayores problemas de salud, pero no se detendría. Y el 26 de julio de 1833, él ya con 73 años de edad, vio cuando se aprobó la ley de abolición absoluta de esclavitud y fue erradicada de Inglaterra la esclavitud, y todos reconocieron que era principalmente por el esfuerzo de un solo hombre, William Wilberforce. 26 de julio 1833, 3 días después, él se fue con el Señor, un hombre saciado, porque tuvo hambre y sed de justicia. Y si nosotros viviremos con hambre y sed de justicia, seremos saciados. Dele gloria al Señor. En Oseas 10:12 nos habla de la justicia y lo compara a la siembra y la cosecha. Dice: sembrad para vosotros en justicia. Sembremos justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, que nos habla de arar la tierra, romper la tierra dura, prepararla para la cosecha. Porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. En el hebreo original dice: hasta que les envíe lluvias de justicia. Y así lo dice la Nueva Versión Internacional. Lluvias de justicia. Nos llama a sembrar en justicia, obrar en justicia. Nos llama a el barbecho, nos llama a romper la tierra que se ha endurecido. Quizá tú estás sembrando en justicia, tú estás buscando vivir en rectitud, pero al pasar el tiempo es fácil que se empiece a endurecer algún área de tu vida, de tu corazón. Podemos empezar a perder la sensibilidad. Quizá la misma frustración de ver pasar tiempo y no ver la cosecha que hemos anhelado empieza a afectar y nos podemos empezar a endurecer. Y hoy viene el Señor a decirte: es tiempo, prepara la tierra, porque voy a mandar la lluvia. Voy a mandar lluvias de justicia, pero asegúrate de tener tu corazón limpio, de tener tu corazón blando, sensible. Saca de ti todo aquello que se ha endurecido con el paso del tiempo. Asegúrate que estás sembrando en justicia. Y entonces
vendrá lluvias. Lluvias. Dios abrirá los cielos y mandará su lluvia. Y llegará el momento de la cosecha. Ningún ejemplo tenemos mayor que nuestro Señor Jesús, que vivió en perfecta justicia y rectitud, aun siendo el Hijo de Dios, al grado de aún someterse al bautismo en agua, cuando le declaró a Juan: conviene que cumplamos toda justicia. Rectitud absoluta y perfecta que vivió nuestro Señor Jesús. ¿Y que recibió por ello? Acusaciones, ataques, rechazo, traición. Pero Él se mantuvo firme, celoso por la santidad, por la justicia, por hacer la voluntad del Padre. Aún en la hora más difícil de ir a la cruz, se mantuvo firme, declarando: hágase tu voluntad y no la mía. Y aún estando colgado en la cruz, le decían: hey, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Él tenía todo el poder y autoridad para salvarse. Y le decían: sálvate, pero eso era salirse de la voluntad del Padre. Por lo cual se mantuvo ahí en la cruz. Y aparentemente la maldad ganó. Aparentemente la maldad triunfó. Mataron a Jesús. Lo enterraron. Pero todos sabemos. Y la tumba vacía registra y confirma la verdadera victoria que Jesucristo ganó por mantenerse en la voluntad del Padre. Sí, aunque pasó por esa prueba, la más grande de todas, salió victorioso. Salió victorioso, y tú saldrás victorioso si tú caminas con hambre y sed de justicia, confiando en Él, el que venció la maldad. Lo hará en tu vida y en mi vida. Quiero terminar en Primera de Pedro capítulo 4, donde encontramos una advertencia muy importante que debemos de tomar en serio. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. A nuestro alrededor hemos visto, y estoy seguro que vamos a ver más líderes caer en desgracia. Va a ser revelado maldad que estaba escondido. Pero aquí avisa que Dios va a empezar con su casa, con nosotros, el pueblo de Dios. Él va a establecer justicia en su casa. ¿Qué debemos de hacer durante este proceso? El versículo 19 nos da palabras importantes. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Primero aclara, esto es para los que padecen según la voluntad de Dios, no que padecen por desobediencia, sino los que en obediencia, en rectitud, en justicia, sin embargo, enfrentan un tiempo de padecer según la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Y nos da 2 puntos. Con esto cierro. Recíbelos, agárrate, aférrate a ellos. Primero dice: encomienden sus almas al fiel Creador. Y número 2, hagan el bien. Número 1, encomienden sus almas, tu vida, tu situación. Encomiéndalo a tu fiel Creador. Él es fiel. Él es fiel
A pesar de las circunstancias, Él es fiel y no te va a dejar, no te va a desamparar. Y Él es creador. Él es el creador de tu vida, de tu destino, de tu futuro. No está en juego. Él es el creador y Él es el autor y consumador. Él tiene el control de tu vida. Encomienda tu vida a tu fiel creador. Él te llevará al cumplimiento de sus propósitos. Y hagan el bien. Sigamos sembrando justicia, haciendo el bien. No te permites ir con la tendencia hacia lo incorrecto, hacia lo pecaminoso, hacia lo injusto. Sigue haciendo el bien, encomendada nuestra vida a nuestro fiel Creador. Y va a llegar el momento. Oh sí, Él va a abrir los cielos. Él lo prometió. Él es fiel a su palabra. Él va a mandar su lluvia de justicia. Seremos saciados. Seremos saciados si seguimos con hambre y sed de justicia. Oh, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cierra tus ojos, por favor. Puede haber personas aquí en este día que aunque tengas buenos principios, buenos valores, si eres honesto, reconoces que no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Él no tiene la autoridad en tu vida. No es el que gobierna y dirige tu diario vivir. Más bien tú mismo, tu propia voluntad, dirige tu diario vivir. Hoy es el día. Hoy es el día que Dios te está llamando a arreglar cuentas con Él. Hoy es el día que Dios te está llamando a rendirte a Él y hacer a Jesús el Señor de tu vida. Él dio su vida en la cruz por ti y está esperando. Te ha hablado antes y te ha estado inquietando y está esperando. Te ama, pero también te va a ser responsable de tus decisiones. Pero yo sé que hay unos que hoy dicen, ya, yo quiero entregarme a Jesús. Y si ese eres tú, yo quisiera orar contigo para que tú te entregues a Jesucristo hoy. Si ese es tu deseo, yo voy a pedir que levantes en alto la mano donde estás. Gracias. Pueden bajar sus manos. Allí también al fondo. Gracias. 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 Puede bajar su mano. Esas manos también, gracias, pueden bajar. Muy bien, yo quiero dirigirles en una breve oración. Y aún no es demasiado tarde venir y orar con nosotros. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos para no distraernos tanto? Voy a pedir que repitan en voz alta esta oración y la congregación nos va a apoyar también repitiendo en voz alta. Y vamos a orar así. Señor Jesús, reconozco que he pecado y pido que me perdones. Yo me arrepiento. Y este día te entrego mi vida, Jesús. Entra en mi corazón. Sé mi Señor. Yo te seguiré. En el nombre de Jesús.
Ahora permíteme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que llenes a cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que han pasado. Oh Padre, llénalos con tu espíritu, séllalos para ti, apártalos, muéstrales la grandeza de tu amor para ellos, para que nunca, nunca se aparten de tus caminos. Lo pedimos en el nombre de Jesús.